Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra charla sobre cómo desarrollar arquitecturas de gemelo digital con Azure, en concreto sobre el sector de Industria 4.0. Lo primero de todo, pues agradecer a todos los patrocinadores y a la organización del evento la oportunidad de que podamos compartir en estos espacios nuestra visión y nuestros conocimientos acerca de los gemelos digitales, ya que sin ellos pues sería imposible. Por presentarnos y daros contexto de quiénes somos y a qué nos dedicamos, Sergio Contreras y Miguel Díaz, trabajamos en Entity Data, estamos bajo la unidad de Digital Architecture y principalmente desarrollamos arquitecturas para gemelos digitales en diferentes sectores. Bueno, un poco la idea es presentaros hoy nuestra visión, dejaros ahí nuestro contacto por si tenéis cualquier tipo de duda o queréis contactar con nosotros para comentar o simplemente darnos feedback acerca de vuestra opinión de la temática. Totalmente abiertos, ahí tenéis nuestros contactos. Encantados de poder resolver cualquier tipo de duda o contactar con vosotros. Vale, inicialmente para tener un contexto y hablar de gemelo digital, yo creo que es importante que tengamos la definición de qué es un gemelo digital. Como existen cientos de definiciones de qué es un gemelo digital, nos gusta compartir la que damos un poco como por defecto, es la que utiliza el consorcio de Digital Twin, ¿vale? Donde hablamos de un gemelo digital como una representación virtual de entidades o procesos del mundo real. Y sobre todo con el matiz de que están sincronizados a una frecuencia y una fidelidad específica. Esto es importante porque es lo que hace realmente diferencia un gemelo digital de una simulación tradicional basada solo en datos computacionales, ¿vale? Entonces, que esté conectado con una frecuencia, con la información del asset físico al asset virtual, esa sincronización en tiempo real es importante, es el matiz diferencial. A partir de ahí, los sistemas de gemelos digitales pues ayudan a transformar y acelerar cómo concebimos el negocio desde la tecnología a través de decisiones y acciones óptimas, ¿vale? Con la información que obtenemos. El gemelo digital utiliza datos, tanto en tiempo real como datos históricos que hemos podido ir recogiendo de nuestros activos físicos y nos ayuda para representar cosas que han ocurrido en el pasado, cosas que ocurren en el presente y simular escenarios futuros que podemos reproducir en este activo digital, siempre con una fidelidad al activo físico que queremos operar. Y por último, los gemelos digitales pues están adaptados siempre a casos de uso específicos y están impulsados sobre todo por la integración de diferentes tecnologías. Gemelo digital es un concepto, no es una tecnología en sí, es un concepto que lo que aglutina son diferentes tecnologías. En este sentido, podemos entender que un gemelo digital puede ser solo la representación visual del gemelo digital, es un error. Al final, el gemelo digital es, digamos, un paraguas y un compendio de diferentes tecnologías que, unidas entre ellas, generan lo que es el concepto del gemelo digital. Estas tecnologías aceleradoras, que pueden ser desde el IoT, el procesamiento de datos, las visualizaciones avanzadas en 3D o inmersivas, o la utilización de algoritmos predictivos para estos escenarios que os comentábamos antes, la unión de todas ellas, ¿vale? Hace lo que es el concepto de gemelo digital. Y nosotros, desde un punto de vista de la arquitectura de software, tratamos de hacer esa abstracción para tener el asset físico que queremos digitalizar descompuesto en estas diferentes tecnologías y cómo comunicarlas entre sí de una manera pues, efectiva, escalable y flexible desde el punto de vista del software. Con todo ello, pues existen unas diferentes problemáticas que pueden hacer que abordar proyectos desde el punto de vista del software de gemelo digital, pues sea costoso. Hay un componente principal que puede ser el coste inicial, que puede llevar desarrollar gemelos digitales, sobre todo desde el punto de vista de la infraestructura, software, hardware y recursos que puedes necesitar para ello. Hablamos luego de cómo integrar diferentes sistemas, por su complejidad, por su forma de interoperar entre sí. Puede ser también un punto de dolor a la hora de implementar gemelos digitales, calidad del dato, cómo escalar y mantener luego a futuro el gemelo digital, no tener la disponibilidad de recursos humanos con skills específicos de las tecnologías que un gemelo digital puede demandar, puede ser un problema a lo mejor para empresas
con menos madurez tecnológica o empresas más pequeñas, donde vean imposible la implantación de este tipo de tecnologías. Bueno, todo este tipo de challenge identificamos que con la ayuda de providers, en este caso como Azure, podemos minimizar con el uso de sus diferentes servicios y la orquestación de sus diferentes servicios. Entonces, en ese contexto, nosotros definimos lo que es un gemelo digital como servicio. Para nosotros un gemelo digital como servicio se refiere a poder crear y tener un gemelo digital a través de una arquitectura de software descompuesta en diferentes servicios, ¿vale? Esos servicios con un enfoque basado en la nube y orientado a que son elementos desacoplados que nos permiten acceder a las diferentes capacidades que un gemelo digital tiene. Como podéis ver en este diagrama, algunos de los elementos, estos componentes o capacidades que un gemelo digital ofrece pueden ser cómo hacer la ingestión de la información del asset físico al asset virtual, cómo almacena esa información, cómo modelar esa información de manera virtual en una ontología, cómo poder aplicar mecanismos o servicios de inteligencia predictiva, machine learning sobre el gemelo digital, cómo luego visualizar esa información de una manera enriquecida o útil para la toma de decisión, o cómo integrar a otros diferentes servicios de integración, APIs o servicios empresariales que puedan dar valor o enriquecer lo que es el gemelo digital. Entonces, esa descomposición en esas capacidades nosotros la entendemos como diferentes servicios que dan al gemelo digital opción de descomponerlo en diferentes módulos o servicios para poderlo hacer de una manera, digamos, más versátil y flexible. Para ello, en el caso de Azure, tenemos un mapa, en nuestro caso un blueprint, donde mapeamos todos los servicios que podemos utilizar de Azure con las diferentes capacidades que un gemelo digital puede utilizar. Esto es un ejemplo que tenemos trabajado desde Entity Data de diferentes servicios donde con todo lo que ya conocéis y puede existir en el mundo Azure, podemos incorporar más de los que veis aquí, pero esto es un ejemplo y cómo, por ejemplo, hemos querido mapear algunos para que tuvierais en el ejemplo que vamos a enseñar posteriormente, diferentes servicios que encajan en cada una de esas capacidades que un gemelo digital como servicio eh, puede utilizar para poderlo ofrecer lo que es la arquitectura final de software y resolver la problemática que buscamos. ¿Vale? Entonces, sin más, vamos a pasar a diferentes aplicaciones que tiene un gemelo digital en el mundo Industria 4.0. Muy rápido, para que todo el mundo también tenga contexto, Industria 4.0 como concepto atiende a la transformación digital y la integración de tecnologías avanzadas para los procesos industriales y de fabricación. Esto ha llevado a este término a poder tratar de incorporar diferentes tecnologías, como puede ser la inteligencia artificial, el IoT, el Big Data, el uso de robótica automatizada para términos de fabricación, entre otros. Entonces, en ese contexto, nosotros hemos querido agrupar en estos tres grandes grupos cómo un gemelo digital puede ayudar en la industria 4.0, a nivel de visualización, a nivel de predicción y a nivel de simulación de escenarios. El primero, a nivel de visualización, pues un gemelo digital permite mostrar de manera gráfica y detallada el estado y rendimiento pues, que tiene el asset físico, ¿vale? O un sistema en tiempo real. Esto es muy útil para, por ejemplo, monitorear y diagnosticar problemas en una planta o en activos físicos. En este caso, imaginaros un robot armado en una planta. Y así puede tomar luego decisiones informadas, basadas en el dato, sobre ese asset físico, ¿vale? Un ejemplo de conectividad de servicios de Azure para poder cubrir este tipo de casos de uso sería el que veis aquí. Cómo a través del IoT podríamos utilizar diferentes servicios, cómo podríamos guardarlos para luego poder hacer análisis y predicciones a futuro si quisiéramos, pero en este caso tener visualizaciones avanzadas de un conjunto de datos historificados, cómo podríamos modelarlos a través de servicios como Azure Digital Twin y cómo podríamos exponerlos al usuario a través de Power BI, aplicaciones web o mobile o simplemente cuadros de mando operativos para esa información recogida, ofrecerla de manera enriquecida, ¿vale? Y tomar a partir de ahí decisiones. El gran segundo grupo que queremos utilizar para cómo un gemelo digital ayuda a la industria 4.0 son casos de uso a nivel de predicción. La predicción en el gemelo digital, pues es, como resumen, utilizar técnicas de análisis de datos y aprendizaje automático para prever posibles fallos en assets físicos o en una planta industrial. Una aplicación útil de este tipo de caso de uso es cómo anticiparse a situaciones de riesgo o cómo planificar mantenimientos preventivos, por ejemplo, contra nuestros assets físicos.
De esta manera podríamos, con estos mecanismos de predicción y en base a la información que hemos ingestado de asset físico, hacer mantenimientos de cuándo nuestro sistema puede fallar, cuándo vamos a poder hacer un mantenimiento sobre asset físico sin impactar en la producción que tenemos planificada. Bueno, son escenarios que pueden ayudar a reducir costes eh, haciendo todo esto en un entorno virtual antes de llevarlo al plano físico. De la misma manera, un ejercicio práctico de cómo podemos utilizar diferentes servicios de Azure, ¿vale? Y cómo al final, si veis la diferencia con el anterior caso de uso, aquí utilizamos diferentes servicios de inteligencia que puede ofrecernos Azure, como puede ser Machine Learning o Azure Synapse, para poder hacer esos escenarios de predicción y poder tomar decisiones en nuestro gemelo digital para hacer, por ejemplo, detección de cuándo nuestra asset físico va a tener un fallo o cuándo podríamos programar un mantenimiento de nuestra planta en base a los datos y tener una reducción de costes. Y por último, escenarios de simulación. Sobre todo los escenarios donde permite realizar pruebas o experimentar de manera virtual con los entornos de una manera segura y controlada, sin necesidad de interrumpir, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el asset físico. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando se quieren optimizar los diseños o los cambios de layout de una planta industrial, o, por ejemplo, si queremos entrenar a los operarios que están utilizando diariamente los assets físicos en entornos controlados, por ejemplo, ante situaciones de emergencia o nuevas operaciones que queramos hacer en nuestra planta industrial, pues todo este escenario simulado permite de una manera controlada y sin impactar sobre la eficiencia de la planta diferentes escenarios útiles, ¿de acuerdo? Otro mapeo que podéis encontrar, pues muy parecido al anterior, pero llevándolo ya, a lo mejor a nivel de visualización, pues a escenarios más inmersivos, donde el usuario parece que está sobre el asset físico y tiene una interacción total con el asset físico, pero en nuestro ejemplo digital podría ser el uso de estas tecnologías que veis en el diagrama. Bien, y ahora, sin más, nos gustaría presentaros de manera práctica cómo un gemelo digital en una planta de ensamblado de coches, en uno de los principales OEM a nivel internacional que nosotros estamos trabajando, cómo aplican un gemelo digital para optimizar su proceso industrial, ¿de acuerdo? Entonces, aquí paso el control a Miguel, que os va a dar ese detalle técnico y por mi parte nada más. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Sergio. Como dice Sergio, para que todo esto no se quede en un marco teórico y trasladarlo a un marco práctico, vamos a enseñar uno de los proyectos en los que hemos estado trabajando. Es un gemelo digital que corresponde a una línea de ensamblado, en concreto de coche de uno de los principales OEM a nivel nacional. Para entender un poco lo que pretendemos conseguir y cómo se compone nuestra visión de gemelo digital basada en servicios y sobre todo cómo se proyecta esta filosofía en los servicios de Azure, os vamos a enseñar primero un layout sobre la capa visual del gemelo digital y un par de diagramas de arquitectura antes de pasar a la demo real. Bien, aquí podéis ver un layout sobre cómo nosotros hemos compuesto la capa visual del gemelo digital de la Assembly Line. Se trata de una representación esquemática y sencilla de la línea de ensamblado, donde se muestran todos los procesos por los que pasa un coche en su proceso de fabricación y a través de la cual se puede ver en vivo y en directo todo lo que está sucediendo en la línea. Es decir, se pueden ver cómo los coches van a ir pasando por la línea en su proceso de fabricación, cómo se van a ir parando en determinadas estaciones para fabricar alguna pieza, e incluso en el panel de la derecha se pueden ver un estado aún más general con una lista de los coches que se han completado, si ha habido algún tipo de error en los coches completados, los coches que están pendientes de entrar en la línea y el proceso de los coches que están actualmente en proceso de fabricación. Además de toda esta capa de visualización, que por supuesto es muy interesante, como decía Sergio, una de las principales ventajas, una de las principales potencias que tiene un gemelo digital es otorgarle de la capacidad de simulación para prever y anteponerse a situaciones de riesgo que puedan comprometer muchos aspectos del proceso, de muchos aspectos económicos, de seguridad y aspectos que pueden afectar a la producción y a la optimización. En este caso, nosotros hemos decidido otorgar este gemelo digital con la capacidad de simular uno de los casos de uso más típicos, este tipo de procesos, que es el de la falta de stock en pleno proceso de fabricación de un coche. Es decir, si durante el proceso de fabricación de una secuencia de coches
se produjese una falta de stock en alguna de las estaciones que forman la línea de ensamblaje, se produciría una parada generalizada de la línea. Y esto conllevaría, por supuesto, una pérdida de tiempo y por ende una pérdida de dinero. Como enseñaremos luego, hemos otorgado a este gemelo digital de la capacidad de simular este tipo de situaciones para prever la falta de stock o si una determinada secuencia es viable o no viable con un determinado inventario. Bien, en este diagrama de arquitectura básica vemos como los diferentes servicios de gemelo digital que antes ha nombrado Sergio se componen y se comunican entre ellos para, en este caso, dar forma al proyecto del gemelo digital de la línea de ensamblado. Por una parte tenemos el servicio de ingesta de datos, encargado de leer los datos de una fuente de datos, los datos de telemetría en tiempo real y trasladarlos al resto de servicios. En la parte central tenemos un servicio de intelligence, encargado de estimar tiempos de procesamiento de una determinada secuencia e incluso, como hablábamos antes, de prever si una secuencia va a ser viable o no. El servicio de data, encargado de historizar los datos de telemetría, y el servicio de modeling, encargado de crear, mantener y actualizar la ontología correspondiente al gemelo digital. Y por último, quizás sea la cara más conocida y más visual del gemelo digital, el servicio de visualización, que como su propio nombre dice, se encarga de visualizar, de proveer de una visualización del gemelo digital, ¿no? De esta representación digital que nosotros estamos haciendo del asset físico, en este caso de la línea de ensamblado. A nivel un poco más técnico, estos servicios se proyectan en Azure como un conjunto de recursos nativos de Azure. Este conjunto de recursos nos permite encapsular la responsabilidad de cada servicio, ¿no? Así manteniendo el principio de software de responsabilidad única. De esta forma, por ejemplo, el servicio de ingesta se compone de un único servicio, de un IoT Hub, encargado de leer los datos y trasladarlos al resto de servicios. Y los tres servicios centrales se componen de tres recursos nativos de Azure. Por un lado, se componen de dos functions, una encargada de procesar los datos provenientes del IoT Hub y otra encargada de proveer de una interfaz de acceso al recurso en sí. Por supuesto, cada servicio, tiene un recurso central. En el caso de Intelligence es un Azure Machine Learning, en el caso de Data es un Azure Data Explorer y en el caso de Modeling es un Azure Digital Twin. Por último, la capa de visualización está formada por una aplicación escrita en React y alojada en un app service de Azure que se comunica con el resto de servicios mediante la función app que ofrece la interfaz de acceso. Bien, ahora sin extenderme mucho voy a enseñar el listado de recursos que hemos desplegado en Azure para desplegar todo este gemelo digital. En este grupo de recursos tenemos un total de 11 despliegues. Podemos ver cómo tenemos dos function app encargadas de la ingesta y el acceso a datos. Tenemos el Azure Machine Learning, el IoT Hub, el Azure Data Explorer y varios servicios más auxiliares para que estos servicios y estos recursos puedan funcionar. También os voy a enseñar, sin extenderme mucho, la ontología que hemos preparado para este gemelo digital. Esta ontología es muy simple, está formada por varios gemelos digitales. Uno de ellos, el principal es la línea de ensamblado y que está compuesta por tres estaciones. La estación que se encarga de fabricar el techo, la estación que se encarga de fabricar la puerta del pasajero y la que se encarga de fabricar el frontal de la estación. Y bien, ya pasamos a la demo en real. Como decía, esta demo está dividida en dos secciones. En la parte izquierda tenemos la representación esquemática y sencilla de la línea de ensamblado, por donde van a ir circulando los coches en su proceso de fabricación. Y por temas de simplicidad, hemos considerado que la fabricación de un coche se compone únicamente de tres partes, de la puerta del pasajero, de la frontal y la parte del techo, que se corresponden a las estaciones donde existe un brazo robótico encima. En la parte de la derecha tenemos tres pestañas. En la primera tenemos una pestaña que nos muestra el estado general de la línea, con los chasis que están actualmente en proceso de fabricación, los chasis que están completados y si algún chasis presenta algún problema, y un porcentaje de los chasis que quedan pendientes de fabricación.
También tenemos un acceso al listado de materiales que tenemos actualmente en stock para tener una visual directa sobre todos los materiales que forman parte del proceso de fabricación de un coche. Y quizá la parte más interesante de este ejemplo digital, que es la parte de simulación. Como decíamos antes, hemos dado este ejemplo digital de la capacidad de simular una determinada secuencia con un número de repeticiones de esta secuencia. Por ejemplo, con esta configuración simularíamos una secuencia de fabricación de 3 modelos que se repetiría una única vez. Al darle al simular, el sistema, en este caso, con los materiales que tenemos en stock, nos diría que se detectaría un problema, una missing part, y no solo eso, sino que nos diría cuántos chasis se completarían, cuántos coches se completarían antes del error, cuántas repeticiones, la estación donde se produciría el error, en este caso es la estación número 3, que es la que corresponde a la fabricación del techo, y las partes que harían falta para completar esta secuencia, las partes o materiales que harían falta para completar esta secuencia. En este caso harían falta válvulas y cables de acero. Si reducimos el número de modelos a fabricar atendiendo a este mensaje de error que nos dice que solo se pueden fabricar 2 chasis y simulamos esta secuencia, el sistema nos devuelve un mensaje afirmativo, nos dice que la secuencia se puede producir e incluso nos da una estimación de tiempo. Nos dirá que la secuencia se terminará sobre las 10:18. Bien, si comenzamos la simulación, al rato se mandará la señal y comenzará la simulación de fabricación. Como se puede ver en pantalla, los coches van a ir recorriendo la línea y se van a ir parando en las estaciones que tienen un brazo robótico encima. En la pestaña general de estado de la línea nos muestra que el estado actual procesando, la secuencia, las repeticiones que hemos configurado y la fecha de comienzo de fabricación. Nos muestra los chasis que están en línea, los chasis completados y el porcentaje de chasis que quedan por entrar en la línea. En este caso, como hemos configurado dos coches y en la línea solo caben 2 coches, pues no quedaría ningún coche por entrar. La gracia de los gemelos digitales o la potencia de los gemelos digitales es que la visualización la podemos hacer todo lo compleja que queramos. En este caso, en el layout tenemos una representación en 2D de la línea, pero si hacemos clic en alguno de los coches que están en fabricación, podemos abrir un detalle del coche que nos muestra en tiempo real y en un modelo 3D dinámico e interactivo cómo, cómo va la fabricación del coche. En este caso, las piezas en verde corresponden a las piezas que se han completado correctamente, las piezas en gris, las piezas que quedan por procesar, las piezas en azul, las piezas que están actualmente procesándose y las piezas en rojo, las partes que pueden tener algún tipo de problema. También la parte general en la parte específica del coche, podemos ver cómo el porcentaje de completitud de este coche incompleto, de las 3 piezas que, como hemos dicho, hemos considerado que forman parte del proceso de fabricación de un coche. Aparte, aquí podemos ver también cuál es el estado general de fabricación de los chasis que están actualmente en la línea. Ya se ha completado un chasis, todas sus piezas se han completado correctamente y únicamente en este caso queda un coche por completar, que se completará en 2 segundos. Y con esto terminamos la demo y vuelvo a darle paso a mi compañero Sergio. Muchas gracias. Bueno, pues esto era un poco lo que queríamos compartir con vosotros, cómo es nuestra visión de un gemelo digital, cómo hacemos arquitecturas de gemelo digital utilizando en este caso Azure para combinar diferentes servicios y poder tener arquitecturas escalables en la nube y dar soporte a casos de uso de gemelo digital y cómo los aplicamos en el sector industria con un caso real para que vierais un poco cómo el concepto se lleva a la práctica de una manera, desde el punto de vista de un arquitecto de software, haciendo conjuntos de servicios ya disponibles en la capa cloud de Azure. Sin más, cualquier duda, comentario, nosotros encantados, como hemos dicho al principio, de poder resolverlos. Tenéis nuestros contactos en la presentación, tanto nuestro correo corporativo como nuestro Twitter. Y nada, muchísimas gracias por ese feedback que nos podéis dar y un placer. Muchas gracias.